Hola, hola mis amadas. Hoy estamos en este día sábado teniendo nuevamente nuestra meditación de la palabra de Dios con el libro titulado de Aviva nuestros corazones de Joven Verdadera, firme en un mundo que intenta seducirte por Betsy Gómez. Y hoy vamos a avanzar al segundo capítulo y el segundo capítulo se titula ¿Cómo me cambia la verdad? Por Betsy Gómez. Y es interesante porque la semana pasada y antepasada estuvimos compartiendo qué es la verdad y también estuvimos hablando de muchas mentiras que hemos creído y que seguramente algunas seguimos creyendo. Así que hoy pues quiero que avancemos en este capítulo 2, como les dije, que se titula ¿Cómo me cambia la verdad? Y aquí pues Betsy explicaba que ella era cristiana desde hace mucho tiempo, pero ella creía todas las cosas que escuchaba en la iglesia. Ella creció en la iglesia a diferencia de mí. Entonces ella veía y escuchaba y ella estaba sirviendo al Señor, pero había muchas cosas que ella no sabía que eran verdad porque ella misma no iba a la palabra de Dios. Y este es el propósito de esta enseñanza, de este capítulo en especial. Y lo vamos a ver en Hechos 17, del 10 al 11, y dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto fue lo que Betsy empezó a hacer después que hubo un amigo que les confrontó con la palabra y ellos vieron que no estaban actuando ni haciendo las cosas conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere hacer este estudio, confrontarnos a que nosotras mismas vayamos a la palabra de Dios y no para confrontar ni para estar debatiendo con nuestros hermanos, sino para saber y conocer la verdad que es Cristo que hemos aprendido. A diferencia de los creyentes en Berea, que recibían las enseñanzas de sus líderes con solicitud, pero lo examinaban todo a la luz de la Escritura para confirmar si eran ciertas. Nosotras dábamos todo por sentada o por sentado y no verificábamos si era verdad lo que estábamos escuchando o lo que estábamos viendo. Estas cosas son importantes para no ser engañadas. Y otra parte que me gusta mucho del libro que habla de profesar a Cristo como Señor y Salvador conlleva una rendición absoluta a la autoridad de la palabra de Dios. El punto de partida en tu jornada para conformar tu vida con la verdad es el Evangelio. Esa es la única manera que vamos a confrontar nuestra vida con el Evangelio, con la palabra de nuestro Señor. Dios, en su gracia y en su misericordia, pues nos presenta personas, así como a Betsy, que este amigo Lázaro, pues les explicó que ellos estaban haciendo cosas que escuchaban en sus iglesias de repente o en los lugares donde asistían, pero no estaban actuando en ese lugar exactamente conforme a la palabra de Dios. Y aquí la importancia de escudriñar cada una de nosotras individualmente en nuestros hogares las sagradas escrituras, porque en ella conoceremos la verdad y en ella está todo lo que necesitamos para no poder ser engañadas y poder llevar todo a la luz de la palabra y no asentar con nuestra cabeza. Y ahí pues podemos hacernos una pregunta. ¿Quiénes eran los creyentes de Berea? ¿Y por qué Pablo nos anima a ser como ellos? Y como ya leímos en Hechos 17, 10, 20, ahí yo puedo decir que eran nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñaban las escrituras, la palabra de Dios, y veían de no ser engañados, porque estudiaban la Biblia. Ese es el punto más importante, estudiaban la Biblia. Y a medida que iba desarrollando este estudio, yo me preguntaba, ¿cuál es la enseñanza más importante que yo obtuve en este capítulo y por qué? Y lo que me llevó a dar esa respuesta fue que
que no debemos de dar todo por sentado, de lo que escuchamos o vemos, que debemos ir a la luz de la palabra, no con un espíritu arrogante o soberbio, pero sí para conocer y ser enseñadas por el Espíritu Santo, sabiendo que hay muchos engañadores, así como los de Berea. Examinaban todo a la luz de la Escritura para confiar si eran ciertas. ¿Por qué? Para no ser engañadas y no dar todo por sentado. Ese es el primer consejo que damos el día de hoy, no dar todo por sentado, ir a la palabra de Dios. Y ahora quiero que vayamos a ver otra parte de este libro que me gustó mucho y dice así: el hecho de no entender la dimensión de nuestra horrible condición nos impide apreciar la buena noticia del Evangelio, porque para valorar lo que Cristo hizo por nosotras, primero necesitamos ver con ojos abiertos la realidad de quiénes somos. Así que echemos un vistazo al lado oscuro y veamos cómo la caída de Adán y Eva en el Edén rompió la comunión de Dios con los hombres y dañó todas las cosas. Y quiero que busquemos en nuestras Biblias nuestro libro de Romanos 3:23. Y vamos a buscar Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora quiero que busquemos Efesios 2:12. Aquí estamos viendo en esta enseñanza la horrible condición que tenemos, ¿verdad? Como pecadores. Y entonces vamos a buscar Efesios 2:12. Voy buscando, se me pegaron. Ajá, Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que estábamos separadas, ¿verdad? Separadas de Dios. Ahora vamos a ver cómo es que nosotras éramos enemigas de Dios, y eso lo vemos en Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 dice así: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así que el Señor pues nos ha reconciliado, ¿verdad? Porque hemos creído, hemos confiado en el fundamento de la fe en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Y quiero que busquemos ahora Romanos. Vamos a buscar Romanos 5:10. Y dice así, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabado sea el Señor, seremos salvos por creer en ese Redentor, en ese Señor, en ese Salvador que transforma vidas. Ahora quiero que busquemos que somos hijas de desobediencia cuando no le creemos, cuando no le conocemos, y busquemos Efesios. El libro de Efesios. Efesios 2:2 dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que ahí vemos que éramos hijas de desobediencia. Nos deleitamos y seguimos las corrientes de este mundo. Eso lo vemos en Efesios 2:3.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijas o hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, sabemos que tenemos esta carne, ¿verdad? Que hemos creído en un Señor, en un Salvador, el único y verdadero Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero seguimos teniendo nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Y sabemos que para poder dominar esta carne pecaminosa, debemos de estar llenas de su palabra y alimentar esa naturaleza espiritual que hemos obtenido por gracia, por la salvación en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Y ahora, pues también quiero que veamos que somos incapaces de buscar a Dios y hacer lo bueno. Y lo vamos a buscar en Salmo 14:3. Salmo 14:3 dice así: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que ahí podemos ver que el único bueno es nuestro Dios. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y otra cita que podemos buscar es Romanos 3:10. Romanos 3:10. Así que vayamos tomando notas de todas estas citas bíblicas y después en nuestra intimidad, en el estudio con nuestro Señor, las podamos buscar y leer y estudiar. Y dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay justo ni aún uno. Entonces aprendimos que el único justo, el único bueno es Dios. Estamos ciegas y no podemos ver la luz del Evangelio. Y vamos a buscar Segunda de Corintios, el libro de Segunda de Corintios 4:3-4, que dice así: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí pues vemos que el Evangelio de Jesucristo le resplandece a las personas que creen, a las personas que han confesado con su boca, porque la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y ahí pues podemos ver que de esa manera es que podemos ser despertadas y ser vivas en Cristo, porque sabemos que sin Cristo estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Otra pregunta que podemos hacernos es, después de meditar esta frase, luego escribe en qué te hace pensar. Esta es la frase: el punto de partida en tu jornada por conformar tu vida a la verdad es el Evangelio, porque la obra de Cristo es la única puerta a la transformación que tanto anhelas. Vuelvo a leer una vez más: el punto de partida en tu jornada por conformar tu vida a la verdad es el Evangelio, porque la obra de Cristo es la única puerta de la transformación que tanto anhelas. Ciertamente es así, amadas. Debemos exponernos a la palabra de Dios. Como dice la Biblia, la palabra de Dios es por el oír y el oír la palabra de Dios. También nos dice que debemos escudriñar las escrituras. Desde el día 1 estamos hablando de escudriñar las escrituras, las cuales el Espíritu Santo nos irá revelando y por ende nuestras vidas van siendo transformadas a la luz del Evangelio. Que cada una de nosotras vengamos diariamente a su presencia para que seamos llenas del Espíritu Santo. Es la única manera que vamos a tener esa llenura
y esa llenura nos va a ir transformando nuestro andar, nuestros pareceres, nuestra conducta y todas aquellas mentiras que hayamos creído por no conocer la verdad a Cristo. Otra pregunta importante que nos podemos hacer y que me hacía a medida que estudiaba este libro y junto con la guía, esa pregunta dice, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Ha sido transformada por el poder del Evangelio? Pues sí, ahí pues puedo compartir con ustedes mi testimonio, que se los voy a enviar también junto con este estudio, para que podamos ver que sí, el Evangelio definitivamente transforma vidas y yo pues soy un testimonio de ello, de una vida transformada por el poder del Evangelio, no por mí, no por mis obras o nada por lo que yo haya hecho, simplemente porque al Señor le ha placido traerme al arrepentimiento y al convertimiento genuino en Cristo Jesús. Cristo ocupa el primer lugar en mi vida y deseo que Cristo ocupe el primer lugar en tu vida también, para que así tu vida pueda ser transformada por el poder del Evangelio. Y quiero que esta enseñanza del día de hoy pues nos sirva para meditar en Cristo, que sabiendo que sin Cristo pues nada podemos hacer, que alejadas de Él nada podemos hacer, que en Cristo somos más que vencedoras. En Efesios 2:12 nos dice la palabra, antes sin Cristo estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora con Cristo tengo esperanza, amadas, y ese es mi deseo, que cada una de ustedes tenga esperanza en que hay un Dios que transforma vidas. En Colosenses 1:21 dice que éramos enemigas de Dios y extrañas para Él. Antes, sin Cristo, pues no pertenecíamos a su familia. Éramos creación de Dios, pero no éramos hijas de Dios. Para ser hijas de Dios, una vez más, debemos de creer en el Dios de nuestra salvación. En Romanos 5:10 nos dice, siendo enemigas de Dios, fui reconciliada con Cristo. Así que si tú no le conoces, te animo a conocerle para que también seas reconciliada con Cristo. En Efesios 2:2 nos dice, anduve en otros tiempos siguiendo a las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de potestad de este mundo. Definitivamente andaba en este mundo siguiendo las corrientes que día a día nos llevan, día a día, entre nuestros estudios, las universidades, los amigos, las fiestas, todas las cosas que podemos ver en internet y la televisión. No digo que estas cosas sean malas, pero sí digo que si no la llevamos a la luz de la palabra, nos pueden envolver y nos pueden engañar. Y otra pregunta importante que nos podemos hacer es, ¿cómo puedes definir el Evangelio con tus propias palabras? Y podemos definir el Evangelio cuando le conocemos, porque si no sabemos la definición de qué es el Evangelio, como dice Nancy DeMoss, podemos decir que el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de ahí pues creemos que ese es el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es mucho más que eso. El Evangelio de Cristo es la Biblia completa, desde cuando vemos en el inicio de Génesis, en la vida de Moisés cuando estaba haciendo todas las obras y labores que Dios le pedía. Cuando vemos cada personaje plasmado en la Biblia, dirigido por el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, dirigir nuestras vidas para que Él pueda usarnos, amadas. Si no nos dejamos dirigir por el Evangelio, por su amor y por su gracia, no podemos ser dirigidas y no podemos ser usadas por Él. Esto es maravilloso cuando venimos a Cristo con un corazón contrito y humillada y creemos en la verdad, ofrecemos nuestra vida. Él nos ofrece vida abundante, esa abundancia que nos da solamente la palabra de Dios. Ya no somos esclavas del dominio del pecado, ya no somos esclavas, amadas. Así que no nos dejemos envolver, como hablábamos al inicio, de ese caramelo cubierto, ¿verdad?
de ese dulce azúcar, pero su interior es veneno, como esa serpiente en Génesis que engañó a Eva. Y así el enemigo se disfraza cada día, en cada circunstancia, de maneras diferentes para envolvernos y tenernos con los ojos vendados y no poder ver la verdad y el pecado que estamos cometiendo. En Cristo hemos sido más que bendecidas, hemos sido separadas del pecado. En Romanos 12:1 al 2 nos dice que ganamos la salvación y hacer de Cristo es mi Señor, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y y no conformándome a este mundo, sino transformando mi mente. Una vez más, gané ser salva y hacer de Cristo mi Señor, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no conformándome a este mundo, siendo transformada por el poder de Cristo en mi mente. Siempre les hago la misma enseñanza. Todas nuestras peleas y batallas y luchas están en nuestra mente y nuestro corazón, que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño las mentes y los corazones. Así que vayamos a Él y entreguémosles toda nuestra vida al Señor, para que Él nos pueda transformar. En Juan 8:36, Cristo me libertó y por su amor y gracia soy totalmente libre en Cristo Jesús, Señor mío. Él es mi Señor y yo deseo que sea tu Señor también. En Efesios 1:7, tuve redención en su sangre preciosa. Él perdonó mis pecados por su gracia y también puede perdonar tus pecados por su gracia. En Juan 1:12, por creer en su nombre, soy su hija. Así que cree, amada, cree, es todo lo que debes hacer. Creer y entregar tu vida a Cristo y serás transformada por el poder de su gloria. En Romanos 8:17, siendo su hija también soy heredera de Dios y coheredera con la gracia, con Cristo. Padezco juntamente con Él, y con Él seré juntamente glorificada. Cada una de nosotras, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, seremos coherederas de su gracia. Juntamente con Él seremos glorificadas. En Gálatas 4:7, somos herederas de Dios por medio de Cristo. Ya no soy esclava. Ya no somos esclavas del mundo. Ya no somos esclavas del pecado. Ya no somos esclavas de nada, solamente somos esclavas de Cristo. Él es nuestro Señor y a Él debemos servirle todos los días de nuestra vida. En 2 Corintios 5:21, Cristo, que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, por ser hecha justicia de Dios, y por ti se hizo el Señor Jesucristo pecado. Así que, amadas, estas escrituras nos hablan de todas las cosas maravillosas que nos ofrece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Piensa un momento, con quién puedes compartir esta buena noticia? Así como el Señor ha hecho contigo y ha hecho conmigo, no debemos quedarnos calladas, debemos abrir nuestra boca y decir que nuestro Señor nos ha transformado, para que así pues cada día hayan más y más almas para Cristo, para el reino. Amadas, oro al Señor con todo mi corazón que estos estudios, estas pequeñas meditaciones que son un abreboca para prontamente aperturar nuestro club de lectura, es para que abramos nuestro corazón al Señor y podamos venir a Él y pedirle que nos ayude. Así que en este momento tan bonito que hemos compartido el día de hoy, hay una buena noticia. Esa buena noticia, amada, es que por medio de Él fuimos salvas y reconciliadas. En medio de la oscuridad que el pecado trajo a la humanidad, Dios prometió que vendría uno que destruiría el poder
de la muerte. En Génesis 3:15, vamos a leer Génesis 3:15, nos dice así, para ir finalizando. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Uno mejor que Adán, que vendría a salvarnos de nuestra horrenda condición y de las consecuencias que merecíamos. Qué alivio, amadas, que tenemos ese Salvador en nuestras vidas. Y a lo largo de toda la escritura vemos cómo Dios levantó hombres que apuntaron a ese Salvador. Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Él es verdad encarnada que vino a rescatarnos del abismo que nos separaba de Dios. Qué hermoso es nuestro Señor. Él vino a librarnos de ese abismo donde estábamos sumergidas en nuestros delitos y en nuestros pecados. Oro al Señor en esta mañana. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor. Gracias te damos una vez más por este hermoso tiempo que nos has permitido, Señor, aprender juntas, Señor, de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque hoy hemos aprendido, oh Dios, grandes verdades, Señor, que están solamente, oh Dios, en tu palabra. Y hemos aprendido a reconocer cómo nos va a cambiar la verdad de Cristo. Bendito Padre, ponemos estos estudios en tus benditas manos y que tu Espíritu Santo sea hablando a cada corazón que escucha a través de estas redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, todo lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Y seguimos orando, Padre, para que cada día, Señor, vengan al arrepentimiento y al convertimiento jóvenes y damas que me escuchan. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén y amén. Bueno, amadas, nos vemos el próximo sábado. El Señor me las bendiga. Bendiciones.